Fiscalización, José Kobashikawa, y el presidente ejecutivo de la SUNAS, Mauro Gutiérrez, quien precisamente va a dar pormenores sobre el trabajo que ha efectuado la Brigada de Fiscalización de la SUNAS el día de hoy. Muy buenas noches a todos ustedes. Bueno, quiero empezar mostrando los distritos. Como saben ustedes, el corte del día de hoy correspondía a un empalme en la red primaria de Sedapal, que implicaba el corte de producción de Atarjea por unas horas para realizar los trabajos y que iba a tener un impacto en 22 distritos a nivel de Lima. Solo este cuadro es importante notar, por favor, reduzcamos un poquito el tamaño del plano, ¿no? Acá aparecen los 22 distritos a nivel de Lima, que tendrían cierto efecto como consecuencia del corte. Y como se ven en los colores, ¿no? Esta es la planificación que Sedapal señaló cómo se iba a ir restituyendo el servicio. Lo que está en azul son las zonas que en primer lugar deberían recibir el servicio dentro de las 24 horas, lo que está en naranja dentro de las 48 horas, y más de las 48 horas la zona en rojo. ¿Por qué esta diferencia? Las zonas que están en rojo son las zonas que están a mayor altura, ¿no? Si nosotros vemos acá, en esta zona de aquí, en el Agustino, se encuentra la Tarjea, donde se desarrolló las actividades esencialmente del empalme que se llevaron a cabo el día de hoy, ¿no? Y, como ya se mencionó, la ministra mencionó, ya las acciones de ingeniería de empalme terminaron a las 4 de la tarde del día de hoy. Por tanto, ya se comenzó a producir nuevamente el agua en la Tarjea, y lo que se está haciendo en este momento sobre las tuberías, las redes primarias de cada una de todo el sistema. Y eso va a conllevar de que el proceso vaya a ir llenándose y restituyéndose el servicio. ¿Qué debo de mencionar en primer lugar? Que los primeros distritos que se van a ir restituyendo el servicio son los que están más próximos a la Tarjea. Lo que vamos a hacer el día de mañana es una evaluación de todos los sectores que vayan a restituirse de acuerdo al programa de proyección, de restitución, y también de algunas otras zonas que potencialmente podrían recuperar en un menor tiempo el servicio, pero vamos a hacer ese monitoreo. Se están realizando las coordinaciones con Sedapal para tener una información permanente sobre el grado de avance. Y además, en las zonas que están en rojo, que son las zonas que van a llegar en último lugar el agua, ¿no? Los esfuerzos de fiscalización de la SUNAS van a estar abocadas en estos espacios con el propósito de asegurar que la prestación del servicio, ¿no? A través de los medios no convencionales se pueda justamente llegar a la población que está siendo afectada, ¿no? Eso en primer lugar. ¿Qué quiero mencionar? Las acciones de fiscalización en el marco de competencias de la SUNAS. Nosotros hemos focalizado y hemos identificado puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Los hospitales, los centros de salud, que son los que necesitan tener el abastecimiento o la reserva suficiente del agua para poder atender y continuar con su prestación de servicio. De esos 100, de los puntos identificados como críticos, hemos verificado ese 100% de puntos críticos, ¿no? Entre ellos se encuentran 26 hospitales y 2 estaciones de bomberos. Las incidencias básicamente han sido en ciertas demoras en ciertas cisternas, pero ha habido unas demoras de unas horas, pero después se ha ido regularizando este tema en términos de encontrar que efectivamente las cisternas ya llegaron y se ubicaron en los puntos o recargaron las cisternas de los hospitales respectivos, ¿no? ¿Qué hemos cubierto con esta acción de fiscalización este primer día? Hemos cubierto 20 distritos de los 22 distritos que había señalado previamente. En tercer lugar, quiero mencionar un poco cómo ha ido evolucionando este tema en respecto a las llamadas de los usuarios, ¿no? En la semana que ha pasado, ¿no? Que va desde el inicio del 1 al 6 de octubre, hemos tenido, digamos, una cantidad importante de llamadas, haciendo consultas respecto a dónde abastecerse, cuáles son los puntos, si es que sus distritos se iban a realizar los cortes respectivos. Y que acá podemos ver que habíamos recibido alrededor de más de 700 llamadas en estos pocos días, ¿no? Porque había una preocupación de parte de la población respecto a saber si es que efectivamente iban a tener los cortes o no. Pero a ver, quiero mostrar lo que pasó el día de hoy, ¿no? Y esto es importante también. Solo hemos recibido 53 llamadas. ¿Y por qué solo 53? Uno podría decir, son pocas las llamadas que hemos recibido sobre esta materia en particular. Es que la señal que nos muestra esto es que potencialmente las personas con el abastecimiento que han tenido, a pesar de haber tenido haber dejado de producir la Tarjea por unas horas, ¿no? Los trabajos empezaron
a las 8 de la mañana, pero se dejó de producir o progresivamente desde las 6 de la mañana y se restituyó a las 4:30 aproximadamente, ¿no? A pesar de eso, mucha población ha tenido sus reservas. Nosotros cuando hemos ido a varios puntos de abastecimiento donde estaban los puntos de entrega de agua, la población no ha ido todavía en grandes cantidades, ¿no? Sino ha ido de una manera moderada, ¿no? Porque se evidencia que han tomado las previsiones del caso. Sin embargo, nosotros vamos a seguir monitoreando el estado de entrega del agua en los 102 puntos que ha señalado Sedapal y la distribución a través de los camiones cisterna. ¿Qué quiero mencionar? ¿De dónde hemos recibido estas llamadas? Hemos recibido llamadas de San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco, donde, como a través de nuestro número, el 1899, el Fonosunaz, ¿no? Y a través del WhatsApp, el 614-3180, todavía invocamos a la población que pueda, si es que tiene algún problema de abastecimiento en estos días, porque recuerden, si bien es cierto, ya empezó a producir la tarjea, todavía se tiene que llenar las tuberías primarias y presurizar. En algunas zonas, porque se necesita impulsar el agua, se necesita ir progresivamente llenando y reimpulsando el agua para que lleguen a las zonas altas. Las personas que encuentren algún problema en el horario de abastecimiento o encuentren alguna irregularidad en la distribución de agua, los invocamos a que puedan comunicarse al WhatsApp al 1614-3180 y puedan mandar fotos, evidencias sobre los temas que correspondan o comunicarse al 1899 para los casos respectivos. Eso es lo que queríamos comentar. Bien, muy buenas noches a todos los seguidores de la SUNAS. Estamos en la conferencia de prensa haciendo un balance respecto de el corte de agua. Ahora le consultan a Mauro Gutiérrez, el presidente ejecutivo de la SUNAS, respecto de si está controlado el corte de agua. La parte era la relacionada a la ingeniería, la acción del acoplamiento del niple en la zona de la tarjea. Y la segunda es ya el proceso cuando ya comenzaba nuevamente a producirse el agua, el llenarse las tuberías. Ya hemos pasado la primera fase. Esta primera fase, que es la parte de la ingeniería del acople, se ha desarrollado de acuerdo a lo planificado 2 horas antes del horario establecido, se ha podido terminar. Y eso justamente el Ministerio lo ha comunicado hace unas horas. Estamos en la segunda etapa. La planta ha comenzado a producir el agua y está llenando las tuberías y está en el proceso de presurización. Ese proceso, ya se había anunciado, no es homogéneo en todos los distritos, ¿no? Por eso la planta, les decía, está acá y fíjense, hay kilómetros de redes aquí. Y estas tuberías tienen que irse llenando y en estas zonas que están en rojo, no es que esté plano, son zonas que están por encima incluso de la altura de la tarjea, por encima de los 300 metros. Entonces se va a ir llenando estas zonas. Y en estas zonas hay sistemas de rebombeo. Estos sistemas previamente tienen que llenarse cámaras previas, las cuales tienen que ir rebombeando para llenar estos lugares. ¿Qué puedo decir? Está avanzando de acuerdo a lo planificado, por lo menos hasta este momento. ¿Qué hemos encontrado en los puntos de abastecimiento? Este primer día la población no ha generado una demanda mayor de agua, incluso en los lugares donde se ha cortado el servicio. Como mencionaba, la no llamada, por lo menos este primer día, estaría mostrándonos que la población ha acumulado el agua, por lo menos en este momento, y no ha requerido ir a los puntos de abastecimiento fijo. ¿Cómo ha sido la situación en hospitales? Y, por ejemplo, Se le consulta al presidente Mauro Gutiérrez si cuál ha sido la situación en hospitales. Hemos ido a los hospitales. En los hospitales que hemos podido encontrar ya habían tenido las provisiones del caso. En muchos hospitales habían tenido, y en los centros de salud habían acumulado agua, por ejemplo. Hemos encontrado reservorios que estaban por encima del 50% de su capacidad, que cuando los camiones fueron, ¿no?, terminaron de completar el agua. Y además en la estación de bombero, justamente personalmente fui a la compañía de bombero de Santa Anita, ¿no?, donde le preguntamos qué acciones de coordinación habían desarrollado y se pudo verificar que habían dado los teléfonos de coordinación con Sedapal por si había alguna contingencia. Si necesitan alguna aclaración específica sobre unos temas, puedo pasar el uso de la palabra al director de fiscalización. Muy buenas noches. Efectivamente, de la visita... Declara el director de fiscalización de la SUNAS, José Kobashikawa. Han estado con reservas de agua para poder efectuar sus operaciones conforme a lo que habían planeado. En el caso de los cuarteles de bomberos también habían tenido las reservas suficientes para lo que puedan realizar sus operaciones sin ningún inconveniente. Eso es lo que hemos podido verificar el día de hoy. ¿Alguna otra? Sí,
señor Gutiérrez, porque antes Bien, de ahora ese primer día de corte masivo de agua, ya filtraron periodistas denuncias, hacen por ejemplo, consultas en Villa María del Triunfo, al igual que en otras zonas respecto de Lima, denuncias previas que se por había la hecho falta el de corte agua. con horas de anticipación a este viernes, ¿no? ¿Qué pueden decir de eso? De repente, ¿cuál es En la algunas lectura? zonas que Porque había se ha dado ese cortes corte anticipado ya en varias zonas de Lima. antes de No, el no inicio de este se corte produce un masivo. corte anticipado. Lo que ha sucedido, como había mencionado nuevamente acá, ¿no? La lógica. Esta zona que está en rojo en esta parte de aquí es Villa María del Triunfo, ¿no? Son zonas más altas. Entonces, ¿qué ha sucedido? Los días previos, ¿no?, al corte, muchas zonas comenzaron a aumentar su demanda de consumo. Eso ha conllevado que las zonas que se encontraban a menor altitud han consumido más agua y eso ha hecho que el sistema tenga una menor cantidad de recursos en algunos puntos. Pero no significó que la planta haya dejado de producir en esos momentos. Lo que también ha sucedido, casos muy aislados en los que incluso en zonas donde no correspondía corte, se han hecho cortes por otra naturaleza, que pueden haber sido problemas muy específicos a la zona, como rotura de tuberías, que podrían haber implicado problemas específicos, ¿no? Pero el corte se inició el día de hoy, a las 6 de la mañana, la planta comenzó a disminuir su producción y justo un equipo estuvo presente en el sistema escada de Sedapal, donde justamente el proceso comenzó a apagarse el sistema, digamos así, el funcionamiento de la planta, ¿no? Y esta se volvió a encender alrededor de las 4:30 justamente para reinyectar el agua al sistema. Buenas noches, por favor, brevemente para la República, para que pueda dar este balance de este primer día del corte del agua. Se le consulta un balance La primera fase de ingeniería respecto a este primer día de lo corte. previsto 2 horas antes de lo indicado, como ya había señalado la ministra de Vivienda en la tarjea, ¿no? Y tanto en la Cámara Ford se hizo las acciones de ingeniería. Esa primera parte ha funcionado. Con relación a la distribución de los puntos fijos de agua a través de los hidrantes y los pozos y las cisternas que estaban en punto fijo, se pudo encontrar que en la mayoría de los casos no había mayor problema porque han estado presentes. En algunos casos hemos encontrado incidencias en retraso de llegada de cisternas, ¿no? Pero eso no ha significado un problema de abastecimiento porque en los puntos donde se estaba entregando agua, no se encontró una demanda mayor por el momento. Lo que no significa que el día de mañana, porque todavía el sistema se está represurizando, ¿no? Entonces significa todavía que hay distritos que todavía no tienen el servicio, durante las horas va a irse llenando el agua, por eso se prevé que vayan a demorar todavía el sábado, potencialmente el domingo, parte del lunes, vamos a ver, esperemos que se haga antes del cronograma ya establecido. Sin embargo, por eso vamos a seguir el proceso de fiscalización. El día de mañana vamos a continuar realizando nuestras acciones de fiscalización en la zona naranja, en la zona roja, y en la zona azul vamos a comenzar a verificar y llamar a los usuarios de estas zonas que en teoría ya deberían tener el servicio para el día de mañana, si efectivamente ya se restituyó el servicio. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Solo como un mensaje final, SUNAS va a seguir en su función de fiscalización. Hemos estado distribuyendo afiches para poder mostrar el 1899 y el WhatsApp, el 1614-3180, para las consultas que requiera la población, y esto es muy importante. SUNAS está cumpliendo su papel de fiscalización con el propósito de salvaguardar el derecho de los usuarios a tener un servicio. Y en este caso, recordemos, además de esto, va a implicar una mejora en términos de tener una capacidad mayor de agua para las zonas, como ya estamos viendo en las zonas altas, que típicamente son los lugares donde tienen menores niveles de continuidad, ¿no? Villa María del Triunfo, por ejemplo, tiene un menor nivel de horas de continuidad respecto a otras zonas consolidadas de Lima. Y esta obra justamente va a permitir tener una mayor inyección de agua en la parte sur. Bien, este ha sido el balance que ha realizado el presidente ejecutivo de la SUNAS, Mauro Gutiérrez, básicamente haciendo un recuento de las acciones que se han llevado a cabo por parte de la SUNAS estos días. Se ha fiscalizado el 100% de puntos críticos, 26 hospitales, 2 estaciones de bombero, y se ha cubierto 22 distritos. Han sido muy amables por estar ahí y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Continuaremos con este monitoreo en los próximos días.